Fatalista. Job era un hombre rico que vivió en una tierra llamada Uz, con su gran familia y sus extensos rebaños. Él era irreprochable y recto, siempre cuidadoso de no hacer el mal. Un día, Satanás, el adversario, aparece ante Dios en el cielo. Dios se jacta ante Satanás de la bondad de Job, pero Satanás argumenta que Job solo es bueno porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Entonces, Satanás desafía a Dios y le dice que si le da permiso para castigar a su hombre, Job se volverá y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación. Sin embargo, le prohíbe a Satanás matar a Job en el intento. En el transcurso de un día, Job recibe 4 mensajes, cada uno con la noticia por separado de que su ganado, sus sirvientes y sus hijos han muerto debido a invasores, merodeadores o catástrofes naturales. Job rasga su ropa y se afeita la cabeza en luto, pero sigue bendiciendo a Dios en sus oraciones. Satanás aparece de nuevo en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job está afligido con horribles llagas en la piel. Su esposa le anima a maldecir a Dios y a rendirse y morir, pero Job se niega, luchando por aceptar sus circunstancias. 3 de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo, sentados con Job en silencio durante 7 días por respeto a su luto. En el 7º día, Job habla, comenzando una conversación en la que cada uno de los 4 hombres comparte sus pensamientos sobre las aflicciones de Job en largas y poéticas declaraciones. Job maldice el día en que nació, comparando la vida y la muerte con luz y la oscuridad. Desea que su nacimiento haya estado envuelto en la oscuridad y anhela no haber nacido nunca, sintiendo que la luz o la vida solo intensifica su miseria. Elifaz responde que Job, que ha consolado a otras personas, ahora muestra que nunca entendió realmente su dolor. Elifaz cree que la agonía de Job se debe a algún pecado que Job ha cometido e insta a Job a buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar están de acuerdo en que Job debe haber cometido maldad para ofender la justicia de Dios, y argumentan que debe esforzarse por exhibir un comportamiento más irreprochable. Bildad supone que los hijos de Job se causaron la muerte. Peor aún, Zofar implica que cualquier cosa que haya hecho mal Job probablemente merecía un castigo mayor al que ha recibido. Job responde a cada uno de estos comentarios tan irritado que llama a sus amigos médicos inútiles, que encubren sus consejos con mentiras. Después de hacer esfuerzos para afirmar su carácter intachable, Job reflexiona sobre la relación del hombre con Dios. Se pregunta por qué Dios juzga a las personas por sus acciones, si Dios puede fácilmente alterar o perdonar su comportamiento. Tampoco está claro para Job cómo un humano puede apaciguar o cortejar la justicia de Dios. Dios no se ve, y sus caminos son inescrutables y están más allá del entendimiento humano. Además, los humanos no pueden persuadir a Dios con sus palabras. Dios no puede ser engañado, y Job admite que ni siquiera se entiende a sí mismo lo suficientemente bien como para defender eficazmente su caso ante Dios.
Job desea que alguien que pueda mediar entre él y Dios, o que Dios lo envíe al Seol, el lugar profundo de los muertos. Entonces los amigos de Job se ofendieron porque despreció su sabiduría. Pensaron que sus preguntas eran astutas y carecían de un temor apropiado de Dios, y usaron muchas analogías y metáforas para enfatizar su continuo punto de que nada bueno viene de la maldad. Job mantiene su confianza a pesar de estas críticas, respondiendo que aunque haya hecho el mal, es su propio problema personal. Además, cree que hay un testigo o un redentor en el cielo que responderá de su inocencia. Después de un tiempo, el reproche es demasiado para Job, y entonces se vuelve sarcástico, impaciente y temeroso. Lamenta la injusticia de que Dios deja que las personas malvadas prosperen mientras él y muchas otras personas inocentes sufren. Job quiere confrontar a Dios y quejarse, pero no puede encontrar físicamente a Dios para hacerlo. Siente que la sabiduría está oculta a las mentes humanas, pero resuelve persistir en la búsqueda de la sabiduría, temiendo a Dios y evitando el mal a pesar de su situación. Sin provocación, otro amigo, Eliú, entra de repente en la conversación. El joven Eliú cree que Job ha gastado demasiadas energías vindicándose a sí mismo en vez de a Dios. Eliú le explica a Job que Dios se comunica con los humanos por dos vías: la visión y el dolor físico. Dice que el sufrimiento físico proporciona al que sufre una oportunidad para darse cuenta del amor y del perdón de Dios cuando está bien de nuevo, entendiendo que Dios lo ha rescatado de una muerte inminente. Eliú también asume que Job debe ser malvado para estar sufriendo como él es, y piensa que el hablar excesivo de Job es un acto de rebelión contra Dios. Dios finalmente interrumpe, llamando desde un torbellino y exigiendo a Job que sea valiente y responda a sus preguntas. Las preguntas de Dios son retóricas, con la intención de mostrar cuán poco sabe Job acerca de la creación y cuánto poder solo Dios tiene. Dios describe muchos aspectos detallados de su creación, alabando especialmente su creación de dos grandes bestias, el Behemoth y el Leviatán. Abrumado por el encuentro, Job reconoce el poder ilimitado de Dios y admite las limitaciones de su conocimiento humano. Esta respuesta agrada a Dios, pero sigue molesto con Elifaz, Bildad y Zofar por dar consejos pobres y teológicamente erróneos. Job intercede por ellos y Dios los perdona. Dios le devuelve la salud a Job, dándole el doble de propiedades que antes, nuevos hijos y una vida extremadamente larga. Conclusión. Tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, Dios. Sus caminos son perfectos. Salmo 18:30. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en lo que Él hace y lo que permite, que también debe ser perfecto.
No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. Nuestra responsabilidad para con Dios es seguirlo y confiar en Él, ya sea que lo entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo soy el documentalista y esto fue la historia de Job.